Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. Señoras, señores, amigos, amigas en Bolivia, sean bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Hoy en nuestra agenda hemos incorporado 3 puntos que los iremos desarrollando con nuestros invitados especiales. En primera instancia nos vamos a referir a la situación y perspectivas de las elecciones judiciales y del fiscal general del Estado y el tema de la institucionalidad del sistema judicial. Recordemos, ayer viernes, el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, don David Choquehuanca, envió una nota al presidente del Tribunal Supremo Electoral, don Óscar Hasenteufel, exhortando al Tribunal Supremo Electoral a continuar con el proceso de elecciones judiciales conforme a las disposiciones legales y constitucionales vigentes. El pasado martes se conoció que 2 salas constitucionales, una de Pando y otra de Beni, habían declarado desiertas las convocatorias para magistrados al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional, porque en las listas de los preseleccionados se habría incorporado a candidatos que obtuvieron una nota de reprobación con el fin de cumplir con los criterios de género y representación indígena. La situación hasta el momento parece incierta en torno a las elecciones judiciales, que ha confundido incluso a los propios vocales del Tribunal Supremo Electoral, según lo decía su vicepresidente, don Francisco Vargas, al detectar un enredo en los fallos simultáneos que por un lado paralizan el proceso y por otro ordenan su prosecución. En esta línea, parece alentadora la decisión de la Sala Constitucional Tercera de El Alto, que ayer ordenó al órgano electoral continuar con el proceso tras otorgar la tutela a Esteban Alavi, secretario de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia. Y en el tema del proceso para fiscal general del Estado, recordemos que el juzgado de la niñez y adolescencia de Caranavi se ha declarado incompetente para tratar la acción de amparo de un postulante a fiscal general que pedía paralizar este proceso de selección y remitió los obrados a la ciudad de La Paz. Inmediatamente conocida esta decisión judicial, la Comisión Mixta de Justicia Plural ha retomado la redacción del informe con las ternas de candidatos que pasarán al Pleno del Legislativo. Otro tema que vamos a abordar en esta emisión de Diálogo en Panamericana. La acción de amparo había sido presentada en Caranavi, recordemos, por la postulante Claudia Castro Dorado en contra de la Comisión Mixta de Justicia Plural. También en los últimos días se ha conocido, exactamente el día de ayer, que la audiencia para tratar el amparo contra la selección del fiscal general del Estado se va a adelantar para este próximo lunes, así lo han informado. Como segundo punto, vamos a abordar el curso de las acciones judiciales contra el expresidente Evo Morales y la pugna política en el país. Recordemos, el ala evista exige un extenso pliego petitorio que parece ser secundario ahora en torno a la demanda principal, donde se solicita la anulación de los procesos contra don Evo Morales y su habilitación como candidato. Estamos en el 6º día, este sábado, de bloqueos carreteros en el país, especialmente en el departamento de Cochabamba. Pues más allá de afinidades políticas, el perjuicio ya es evidente. Para el transporte, el comercio, la industria, la agricultura, para todos los sectores. Entre tanto, el líder del MAS, don Evo Morales, insiste en que la solución al conflicto está en manos del presidente Luis Arce, a quien le ha pedido atender el pliego petitorio de los movilizados como condición para este diálogo. El gobierno, por su parte, ha ratificado que el consenso es posible,
mientras no implique vulnerar la constitución política del Estado, ni siquiera interferir con la justicia. Finalmente vamos a abordar el caso Golpe de Estado 1 y el curso del juicio. Como es de conocimiento general, la expresidenta Yanine Áñez ha sido apartada del caso Golpe 1, mientras Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari preparan incidentes para la siguiente semana. La determinación se debe a que la acusada no puede ser juzgada dos veces por un mismo hecho, dado que la expresidenta Áñez ya fue sentenciada a 10 años en el caso Golpe 2 por similares delitos. Según su defensa y familiares, la noticia es positiva, ya que por primera vez se produce un resultado en base, dice, a derecho. Vamos a abordar ampliamente este tema. Como es usual, hemos realizado un sorteo previo interno para establecer el orden de participación de nuestros invitados especiales este fin de semana. Hoy nos acompañan en la mesa de diálogo en Panamericana el doctor Carlos Bert como analista y ex autoridad de Estado. También está con nosotros el diputado Jerjes Mercado, diputado del Movimiento al Socialismo. Y nos acompaña también el exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. Con ellos iremos desglosando los temas planteados para este programa. Antes de comenzar a nuestros invitados, queremos señalarles, antes de las primeras consultas, recomendar a nuestros invitados evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo y discriminación, como lo establecen las normas en nuestro país. Vamos a empezar con el doctor Carlos Ver. Doctor, qué gusto tenerlo nuevamente en Diálogo en Panamericana. Abordemos este tema, ¿no?, planteado por el programa, por Panamericana, este fin de semana. Un gusto, bienvenido. Gracias, Oscar, por la invitación. Un cordialísimo saludo a toda la audiencia en este sábado al mediodía y, por supuesto, mañana también en la mañana. Saludos tanto al diputado Jerjes Mercado como a Chichi, con quien nos estamos viendo de mucho tiempo. Bueno, respecto al punto 1 del temario, solo cabe señalar que es realmente inaudito, sorprendente lo que está sucediendo. Parecen haber muchos intereses o muchas raíces que expliquen la seguidilla de acciones inconstitucionales en Pando, en el Beni, en el norte de La Paz, en La Paz, en el Alto, en fin. Un poco para orientar a la audiencia, creo que conviene resumir el estado de situación. A ver, todos hemos sido informados, vamos a aprovechar la presencia del diputado Mercado para que nos confirme alguna información o nos amplíe información oficial, porque los ciudadanos de a pie solo nos enteramos por la prensa, ¿no? A ver, una vez que la Asamblea Legislativa concluyó el trabajo de precalificación de los postulantes, y luego de superar varios incidentes anteriores también, recordemos que estas elecciones debieron realizarse el año pasado, tenemos ya un año de retraso, pero finalmente la Asamblea termina la preselección y envía las listas al órgano electoral. Estando este órgano preparando las elecciones, comienzan otra vez las acciones de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el tema de fondo de Pando, del amparo constitucional en Pando? Una es mujer, una de las candidatas decide plantear un amparo en protección de sus derechos, porque en las listas que la Asamblea envía al órgano electoral
habría incluido a una candidata, a una postulante que no es de Pando y que tiene su domicilio en Cochabamba. Y lo que claramente no puede suceder. Pero además, en sus fundamentos, la profesional señala que figuran en la lista enviada por Pando dos candidatos que no consiguieron la calificación mínima. Plantea su amparo para que sea enmendado todo esto, y ella es postulante, así como las denunciadas y denunciados, al Tribunal Supremo de Justicia. La Sala Constitucional de Pando evalúa el tema y encuentra la sala que tiene razones la postulante, y ordena al órgano electoral que paralice el proceso de las elecciones judiciales, pero que además devuelva las listas a la Asamblea Legislativa para que se revise todo y se enmienden las cosas. Al mismo tiempo, con pequeñas horas de diferencia, en el Beni se está sustanciando otro amparo, también por problemas en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero en el Beni sucede algo peculiar, especial. ¿Cuál el reclamo del postulante? Es un hombre en el Beni. Él menciona que recibió la calificación aprobatoria, pero que no lo incorporaron a las listas. Y entonces, vía amparo constitucional, pide la protección de sus derechos. Sucede que el presidente de la Sala Constitucional del Beni fue candidato antes, pero fue inhabilitado. Pero este profesional era candidato al Tribunal Constitucional. Ahora bien, la Sala evalúa el caso y emite una resolución dándole protección, dándole la razón al accionante, y ordena que se paralice también el proceso de las elecciones judiciales, y curiosamente ordena que se paralice no solo para el Tribunal Supremo de Justicia, sino también para el Tribunal Constitucional. Claramente el presidente de esa sala decide en función de su problema personal. Ahí hay un conflicto de intereses que debió haberle llevado a este profesional a excusarse, no conocer el caso. Pero bueno, lo hizo y ordenó que se paralice el proceso, el trámite, en Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional, que se devuelvan las listas y que se incluya al accionante en la nómina oficial. Bien, como puede percibirse de este brevísimo resumen sacado de la prensa, y aquí hay que tomar la precaución de que nos falta información, ¿no?, para tener una visión más sólida. Pero, a ver, con este brevísimo resumen, de ser ciertas las denuncias, tanto en Pando como en el Beni, han habido violaciones de derechos. ¿Cómo puede incluirse en la nómina de Pando a una profesional que vive en Cochabamba? Peor aún, ¿cómo puede un postulante en el Beni tener calificación de aprobación y no estar en la lista? ¿No es cierto? Parece haber materia para decisiones. La pregunta entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cómo se explica esto?
Yo solo me permito plantear muy rápidamente 3 hipótesis. Y reitero, vamos a aprovechar que el diputado Mercado nos puede dar información oficial. La primera hipótesis es que existiendo estos problemas en la pelea interna del MAS, la fracción, el ala arcista en el gobierno, decide utilizar estos temas, estos problemas, estas fallas para dilatar las elecciones en la línea de seguir manteniendo relaciones con los autoprorrogados, preservándolos en sus cargos y hacer uso de esta influencia. No obstante, esta hipótesis parece perder terreno porque han aparecido señales de actores que, siendo del ala arcista, realizan acciones para viabilizar las elecciones, sobre todo la acción de cumplimiento que plantea el dirigente de los interculturales que milita en el ala arcista. No se explicaría entonces, ¿no? Si fuera esta ala la interesada en postergar, no se explica que uno de sus principales dirigentes plantee la acción de cumplimiento, pero además que la sala le dé la razón y que le ordene al órgano electoral que continúe con las elecciones. Pero ahí está la hipótesis. La hipótesis 2 es la inversa, que sea el levismo el que está interesado en postergar las elecciones judiciales porque habría llegado a un acuerdo con los actuales magistrados del Tribunal Constitucional autoprorrogados para que vía tribunal reconozcan su liderazgo en el MAS, su candidatura, el Congreso de la OCAEñ, etcétera, etcétera. Podría ir por ese lado también. Y la hipótesis tercera es que, siendo evidentes las fallas, se han cometido errores por cualquier razón, sea porque el levismo está en esa línea, sea por falta de pericia técnica, se han cometido errores garrafales en la Asamblea Legislativa, porque si es verdad, reitero, si es verdad que el candidato al TSJ, al Tribunal Supremo de Justicia, por el Beni, tenía nota de calificación suficiente para ser postulado, ¿por qué no está en la lista? ¿No? Esos errores no pueden cometerse, que es lo que ha sucedido, y lo propio en Pando. Bien, esas son las hipótesis que dejo planteadas, y sobre lo del fiscal general no veo con tanta gravedad porque no es elección. Entonces, cualquier falla que pueda tener la preselección, la fase en la que se encuentra el trabajo para la nominación del fiscal general, se resuelve en la Asamblea. Y entonces no se necesitan semanas para resolver eso, y lo pueden solucionar en 2 sesiones y proceder a la nominación del fiscal general. Quedo ahí en la primera intervención. Y le agradecemos, doctor Carlos Bert. Ha planteado 3 hipótesis, vamos a ir ahondando en torno a este tema. Damos la bienvenida también este fin de semana a Diálogo en Panamericana al diputado Jerjes Mercado, diputado del Movimiento al Socialismo. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido, como siempre, a Panamericana. Con esos antecedentes, diputado Jerjes Mercado, ¿es incierto todavía el panorama de realización de las elecciones judiciales? Un gusto, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes a la audiencia de Panamericana en este sábado radiante aquí en La Paz. Quiero saludar a nuestros acompañantes en este set, al exdiputado Luis Chichisiles, a Carlos Bert, viejo conocedor de la política boliviana, ha tenido el privilegio de estar en varias instancias,
Por supuesto, es un privilegio poder compartir el set con ustedes y conversar sobre este tema. Primero que nada, hay que reconocer que había una mano negra que ha intentado sistemáticamente evitar que se lleven a cabo las elecciones judiciales. El año pasado impidieron que la Asamblea Legislativa cumpla con su rol constitucional de preseleccionar a esas altas autoridades. Este año me tocó estar muy de cerca porque fui parte de una comisión mixta de Constitución donde evaluamos justamente a dos tribunales, el Constitucional y el Supremo de Justicia. Y le pusimos alma, vida y corazón como miembro de la comisión, pero también como jefe nacional del MAS que me tocó este año ejercer. Y cuantas veces intentaron frenarnos en distintas salas como la de Santa Cruz, Pando y Beni, nosotros tomamos las acciones necesarias para impedir que nos frenen en el desarrollo de nuestras funciones y logramos reencaminar, reencauzar y hasta conseguir los consensos de los 2/3 para que podamos viabilizar las elecciones judiciales. Por lo tanto, creo que es un hecho real que había una mano negra, no sé de parte de quién. Lo que puedo decirle es que el mayor número de amparos y chicanerías jurídicas han venido de notables personajes que han sido funcionarios o siguen siendo muy cercanos al expresidente Evo Morales. Hemos analizado eso y la gran mayoría de ellos provienen de esas fuentes, digamos. Lo segundo, nosotros vamos a hacer todo lo que sea necesario para garantizar que hayan elecciones judiciales. Nuestro gobierno, nuestro órgano legislativo, por lo menos la bancada a la cual represento, nosotros queremos que hayan elecciones judiciales y vamos a extremar todos los esfuerzos. Además, creo que hay un bien mayor, el bien común, el derecho que tenemos todos los bolivianos, no puede estar supeditado al derecho individual de algunas personas o a los caprichos. El derecho que tenemos a elegir nuestras autoridades tiene que ser también visto en todas las instancias. Lo que decía Carlos Bert es cierto. Es una vergüenza que un miembro de una sala constitucional del Beni, él olvidó una parte. Primero él interpuso y nos paralizó cuando era postulante. Nos paralizó porque no estaba de acuerdo con que se lo había eliminado de las listas por no cumplir los requisitos establecidos. Actuó como interesado. Luego resulta que fue juez y alguien interpuso un recurso y él como juez ya de la sala también lo paralizó. Y hoy una vez más está intentando paralizar aquello. Creo que lo que tiene que primar en este momento es la sentencia de la Sala Constitucional Tercera del Alto, porque eso es el bien mayor que tenemos que buscar y más allá de la chicanería jurídica, creo que tiene que avanzar la elección judicial. Aclaro los temas de Pando y Beni. No es el único caso donde algunas personas que no llegaron a los 130 puntos han sido habilitados, pero únicamente cuando se trata de mujeres o indígenas. ¿Por qué? Porque la ley 1549 justamente establecía que para que haya paridad de género e inclusión indígena, si era necesario incluir en la lista a alguna persona que no había llegado a los 130 puntos, lo podíamos hacer. Y eso fue lo que se hizo. Hubiéramos querido nosotros que se lance una nueva convocatoria, oportunamente en marzo lo planteamos, luego lo planteamos cuando hicimos el primer informe a la Asamblea, pero la Asamblea nos lo devolvió y nos dijo no, en el informe. Y como la Asamblea es magna, la Comisión tuvo que hacer uso de ese artículo de la ley 1549 que facultaba, vamos a llamar por su nombre, a los aplazados, mujeres o indígenas, que sean incluidos en las listas para que haya la paridad de género. Por lo tanto, se actuó en estricto apego a lo que establece la ley. Y no correspondería en ese caso que den curso a una tutela por esa razón. Respecto al tema del Beni, no hay ningún hombre que hubiera sido aplazado y que se lo hubiera incluido en las listas. Eso no es cierto. Ahora, también había un limitante. ¿Y cuál es el limitante? Es que lo máximo que podíamos incluir en la lista eran 8 y los mínimos 4. Entonces es posible que un postulante, y no solamente uno, muchos postulantes hay que vencieron, tenían más de los 130 puntos,
pero como el limitante era 8, las 8 mejores notas son las que se han incorporado, con una salvedad, que no son mejores notas, que son la inclusión social y la equidad de género, donde hemos incorporado mujeres e indígenas. Por eso creo que las salas constitucionales han actuado en ambos casos fuera de lo que establece la ley. Finalmente, decirle, el tema del fiscal general, creo que está todavía la Comisión Mixta de Justicia trabajando en estos momentos y están terminando ya de elaborar la lista también, que por cierto también prevé un máximo de 10 candidatos, si se puede llamar, para ser entregados ya al Pleno Camaral. No han podido felizmente paralizar el trabajo de esta comisión que estaba esperando y hoy ha decidido nuevamente retomar el trabajo. A la 1 de la tarde han empezado a trabajar, estoy confundido, al día de ayer viernes ha sido, por lo tanto ya tienen las listas seguramente enviadas al presidente nato de la Asamblea para que pueda convocar a la Asamblea correspondiente y podamos ir a la elección del fiscal general. Muy bien. Muchas gracias también por su participación, diputado Jerjes Mercado. Este fin de semana también nos acompaña el exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario, don Luis Eduardo Siles. Don Luis Eduardo, qué gusto tenerlo también en Panamericana. Pareciera que hay alguien que no quiere elecciones judiciales. El doctor Carlos Ver planteaba 3 hipótesis. El diputado Jerjes Mercado ha señalado que hay una mano negra. ¿Qué dice usted sobre este tema? ¿Qué análisis ha realizado don Luis Eduardo Siles? Un gusto tenerlo. Bueno, muy buenas, Oscar. Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para don Carlos Ver, don Jerjes Mercado, que nos acompañan en este mediodía de sábado para llevar a cabo este análisis. Personalmente, este es el típico momento en el que uno agradece no ser abogado, ¿no es cierto? Porque los 3 temas de la agenda son eminentemente jurídicos y lo que se ha vuelto la administración de justicia en nuestro país es realmente como para escaparse lo más lejos posible. Y repito, agradecer tener otro tipo de conocimientos no focalizados tanto en el tema jurídico. Esto dicho, este primer punto ratifica lo que hemos venido diciendo hace mucho tiempo, que las elecciones judiciales son un contrasentido, que en casi ningún país del mundo se llevan a cabo elecciones de este tipo, pero que sobre todo el resultado de lo que se implementó desde la reforma de la Constitución a principios de este siglo es desastroso. Es decir, las elecciones judiciales no han contribuido a mejorar la situación de la justicia, no han contribuido a disminuir la politización de la justicia, a que haya menos corrupción en la justicia, que sea más rápida la justicia. Las elecciones judiciales lo único que han hecho es complicar más aún las cosas para la fase previa a las elecciones, después de las elecciones, etcétera, y generar una situación de caos jurídico, de caos constitucional, de zafarrancho, yo no encuentro las palabras, de gran desorden, no sé cómo expresar el berenjenal que el ciudadano común ve ocurre a nivel de las elecciones judiciales y en general de la justicia, no solo específicamente de la forma en que se eligen ahora a las autoridades judiciales, sino el resultado de esa elección. Yo quisiera simplemente referirme a 2 temas que me parecen centrales en este desorden. En primer lugar, es el hecho que está matando al país esta propensión que tienen algunos de presentar amparos constitucionales con todo motivo, por todo y por nada. En primer lugar, violando el principio de subsidiariedad, ¿no es cierto? El principio de que yo no me puedo ir directamente al Tribunal Constitucional si no he vencido las etapas previas
para hacer plantear mi reclamo o el derecho que considero vulnerado. Si no he cumplido con todas las etapas, no puedo ir directamente al amparo constitucional y no puede ser que se salte como una especie de salto con garrocha y que una persona en Pando, en Beni o donde sea, en La Paz, en Santa Cruz, pueda parar todo un proceso que se está llevando a cabo. Para ponerlo en términos más simples, supongamos que hay simplemente un ejemplo de la imaginación y de la fantasía. Alguien que quisiera parar que el partido de fútbol que se llevó a cabo en el Alto no se tiene que hacer porque la altura es perjudicial. Alguien que defienda a Colombia y que se consiga un boliviano que presente la demanda ante un juez. El juez para el partido de fútbol, o sea, están las entradas vendidas, los jugadores listos, no, se para porque lo hizo un juez. Aquí hay algo que no concuerda, ¿no es cierto?, que no es razonable, que está mal, que está profundamente mal. Entonces, en este caso, respetando el principio de subsidiariedad, si alguien no estuviera de acuerdo con que se juegue en el Alto, tendría que plantear una demanda o una gestión ante la Federación Boliviana de Fútbol, después ante la FIFA, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, se volvería un tema jurídico. O lo que yo le decía a Oscar, si no estoy de acuerdo con que usted me haga una pregunta como periodista que usted es, entonces yo le hago un amparo constitucional. No, pues, esto ya se volvería un caos y ese es el caos al que estamos yendo. El segundo principio que me parece muy importante, también se ha olvidado, es el principio de pertinencia, ¿no es cierto? Si el Tribunal Constitucional ve que una demanda planteada en Beni, el Tribunal Constitucional de Sucre, ve que una demanda planteada en Beni va a parar el proceso de elecciones judiciales, entonces tiene que fallar rápido, pues, tiene que fallar de urgencia, no se puede tomar todo el tiempo del mundo porque es un tema de interés nacional y mayor, y aunque, reitero, critico las elecciones judiciales, pero están en la Constitución y se tienen que hacer. Entonces, cuando hay el no respeto de este sentido común de la pertinencia, entonces también nos vemos en un callejón sin salida. Y por último está el principio de preclusión, es decir, cuando las cosas han precluido, pues yo no puedo desenterrarlas cada vez y al final no acabamos nunca. Por último, en este punto, el caso del fiscal, yo creo que no tiene estos problemas y esta dimensión de complicación burocrático-reglamentaria, pero es muy importante, ¿no es cierto?, porque el fiscal general es una institución constitucional que tiene el poder, casi el monopolio de la persecución penal, digamos, del procesamiento penal más bien, y por tanto es muy importante ver a quién se va a elegir. Y lo que yo veo que aquí también estamos en un callejón sin salida, en el sentido de que va a ser muy difícil llegar a 2/3 de los asambleístas, porque los candidatos a fiscal generales van a ir a decirle a los diputados de Creemos, apóyenme, y le van a decir sí, pero liberen a Camacho. Va a ir donde los diputados evistas y le van a decir sí, pero liberen estos procesos en contra de Evo Morales, y así sucesivamente. Es muy difícil que llegue a los 2/3. Y el martes se acaba la gestión del señor Lanchipa, que realmente fue nefasta desde muchos puntos de vista, que fue el dócil aplicador de la represión de la época del señor Morales. Posteriormente fue el dócil aplicador de las decisiones no de justicia, sino que podrían haber sido tomadas por el gobierno interino, y por último hace lo que el señor Arce le dice que haga. Entonces, ese no es, digamos, un fiscal que haya respetado su rol, su papel y la división de poderes, etcétera. Pero bueno, se va y hay que elegir a otro, y esta es una decisión muy importante, y esperemos que no se vuelva otro berenjenal como el que estamos padeciendo por las elecciones judiciales. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Vamos a realizar una segunda ronda en este tema. Mucho se ha hablado de este principio jurídico. Doctor Carlos Ver, usted nos dará mayores luces, el principio de preclusión, ¿no? Que, bueno, se ha señalado en reiteradas oportunidades esta semana, que no permitiría, ¿no?, que se lleven más acciones en torno a lo que ya concluyó como etapas en el proceso de elecciones judiciales. Más allá de este elemento, doctor Carlos B., ¿usted ve una mano negra, como ve el diputado Jerjes Mercado, para que algún interés político no quiera permitir el avance o se tenga en definitiva el próximo 1 de diciembre elecciones judiciales? Tiene que haber intencionalidad, ¿no?, en alguien, en un grupo, para
generar este ambiente de incertidumbre. No es un proceso espontáneo simplemente. Tiene que haber un designio político, que es lo que debemos esforzarnos por identificar, y por eso simplemente planteé 3 hipótesis, ¿no? Ahora, también es bueno recordar que el principio de preclusión se incorporó en la normativa boliviana cuando se confrontó en el sistema electoral unas revisiones de actas electorales sin fundamento. Hasta, estoy hablando de la década de los años 80, 90, en las elecciones, los partidos peleaban mesa tras mesa, peleaban votos, hacían anular actas, y el conflicto venía desde la mesa hasta la Corte Nacional Electoral. Y entonces se introdujo en uno de esos episodios el principio de preclusión. Señores, lo que se decidió, habiéndose agotado todos los reclamos, no se revisa más. Listo. Y con esa experiencia. Bueno, hoy estamos a punto de volver a la etapa anterior, si es que la jurisdicción constitucional insiste en la revisión, ¿no? Pero por lo que el diputado nos decía, al menos en el caso del Beni, parece que hay que revisar, ¿no? Lo que ha reclamado el postulante es que tenía calificación y no está en la lista. La explicación es que sí, puede no estar en la lista porque tiene un máximo. Bien, lo que hay que ver es que en efecto es así, ¿no? Que habían 10, 15 con nota aprobatoria, los primeros 8 con más puntaje entraron y el resto ya no entra, aunque estén con el puntaje mínimo, ¿no? Pero hay que verificar eso. Y la jurisdicción constitucional entonces está conduciendo a ese punto. Sin embargo, ya en esta segunda intervención, quiero destacar la parte política de lo que está sucediendo, ¿no? A ver, un primer elemento. Lo que denominamos la democracia boliviana moderna, es decir, la que comienza a ejercerse, se consolida y desarrolla a partir del fin de la dictadura de Banzer, en la segunda mitad de los años 70. Recordemos que hubieron las elecciones del 78, 79 y 80. Bueno, la del 78 se anuló, el golpe de Peredas Boom, bueno, todo eso pasó, pero tuvimos 79 y 80. Y a partir de ahí desarrolla la democracia moderna, comenzando con el gobierno de la UDP, ¿no? Que gana en 1980, viene el golpe de García Meza, cruento, no dura mucho porque está agotado el ciclo militar, y en 82, en octubre del 82, comienza la democracia moderna. Bien, desde 79 a 2021, que es la última elección, se han realizado 36 eventos electorales de alcance nacional. 36. O sea, no es poca cosa. La democracia boliviana ha desarrollado de manera significativa. No va a ser fácil en el futuro que se repitan golpes de Estado con semejante práctica democrática, salvo que se deteriore de una manera tan fuerte la situación económica, social, política, que se justifique una intervención por fuera de las normas. Bien, entre estos 36 eventos están los 2
eventos judiciales, las dos elecciones judiciales de 2011 y 2017. Son las únicas elecciones que no aportaron nada en el desarrollo democrático. Se sobrepuso lo formal a la esencia democrática. ¿Cómo se manifestó eso? Los postulantes terminaron nominados a magistrados con porcentajes de votos, algunos hasta con 2% de la votación. Los mejores sacaron 12, 13%, alguno creo que llegó a 14%. Con esos porcentajes resultaron nominados porque se aplicó lo formal. La mayoría de la población votó blanco o nulo, pero los blancos y nulos no se computan. Solo los válidos, y el que sacó más votos en los válidos, así sea 7% del total, resultó electo. Entonces, en ese trance quedó en evidencia que las elecciones judiciales fueron un error. Pero no solo eso, ¿no? A ver, lo que estamos presenciando hoy en torno a las elecciones judiciales desde el año pasado, porque recordemos otra vez eso, no es de este año, es desde el año pasado que estamos arrastrando esto. Lo que presenciamos es una manifestación más de la crisis de la justicia. La institucionalidad de la justicia boliviana se está derrumbando, no está quedando nada en pie. Y esta crisis está generando una incertidumbre social y política muy grande. No existe el Estado de Derecho, no existe seguridad jurídica, los magistrados deciden lo que les parece, en fin. La crisis de la justicia entonces está adquiriendo proporciones muy, muy severas. Ahora, esta crisis, sin embargo, en su gestación, la etiología de la crisis, digamos, desde el punto de vista temporal, las causas de la crisis vienen desde el periodo anterior, no se le puede atribuir solo al periodo masista. La crisis de la justicia se comenzó a manifestarse en los años 90, al comenzar el nuevo siglo. ¿Qué era lo que la población reclamaba? Que los magistrados eran designados en el Parlamento y que los partidos en el Parlamento se cuoteaban, se distribuían los cargos para sumar los 2/3. Se había introducido la medida del voto calificado con 2/3 para obligar a que escojan a los mejores. Pero no sucedió eso. Los partidos sumaron sus votos y dijeron, bueno, yo doy mis votos, pero para mí es 1, 2, 3 puestos, etcétera. Y la población censuró eso. ¿Cuál fue la respuesta? En la Asamblea Constituyente se puso elección por voto popular, para evitar que los partidos se cuoteen los puestos en el órgano judicial, en el Tribunal Constitucional. La preselección se hizo porque alguien tenía que hacer la preselección, se depositó en la Asamblea Legislativa. Y surge un factor político que nadie lo pensaba. Se mantienen los 2/3, pero el MAS tiene 2/3 en la Asamblea. Y lo que antes era cuoteo de partidos se convierte en cuoteo de los líderes internos del MAS. Hay dirigentes sindicales, hay profesionales abogados, y todos comienzan a cuotearse los puestos para reunir los votos, para ser habilitados, y terminan escogiendo
no precisamente a los mejores, por no decir los peores. Y lo que ha sucedido es que en el ciclo masista, la crisis que se buscó resolver con las elecciones se agravó al punto máximo en el que se encuentra hoy. La medicina resultó peor que la enfermedad. Y es eso lo que estamos viviendo. Esta es una manifestación más. El año pasado, la postergación de las elecciones judiciales tuvo como resorte predominante el Tribunal Constitucional. Fue el tribunal el que lanzó la decisión, la resolución de autoprorrogarse, porque el país no puede quedar sin magistrados, pese a que en el gobierno de Evo Morales tumbó al Tribunal Constitucional. Recordemos ese episodio. Evo Morales tumbó al Tribunal Constitucional y Bolivia vivió 2 años sin Tribunal Constitucional. Solo la senadora Seleme quedó entre la única magistrada que seguramente operó de cuidadora porque sola no podía hacer nada, ¿no? Pero ella se quedó hasta el final, claro. En fin, es eso lo que estamos viviendo. Y está claro que en el periodo que viene todo esto debe recogerse, encarar las soluciones para la crisis de la justicia. No puede continuar la elección por voto popular de los magistrados. Ha demostrado ya que la votación es un hecho político e inmediatamente contamina a la designación de los magistrados con estas secuelas que estamos presenciando. Muy bien. ¿Qué dice sobre este tema, diputado Jerjes Mercado, el tema de la institucionalidad del sistema judicial, que también es un punto, ¿no?, que hemos incluido dentro del primero? Bueno, se ha criticado mucho, ¿no?, lo que ocurrió en los últimos días. Se ha evidenciado, por ejemplo, se habría filmado al presidente de la Cámara de Diputados, don Israel Guaitari, en una reunión, un almuerzo, no sabemos qué habrán hablado con el fiscal departamental de La Paz, don William Alabre. Ahí se habló de cierto favoritismo, ¿no?, que se estaría dando a algunos candidatos, o por lo menos algunos postulantes al fiscal general del Estado. Hablar de la institucionalidad siempre es muy delicado, diputado Jerjes Mercado. Bueno, indudablemente que es delicado y por supuesto que nosotros rechazamos vehementemente cualquier tipo de reuniones con candidatos, en este caso a fiscal, y cualquier otro tipo de candidatura. Y ese tipo de reuniones, hay que decirlo muy claro, son decisiones individuales y no es parte de la decisión del gobierno y menos de la decisión de nuestra bancada nacional del MAS-IPCP. Obviamente que es bochornoso que se hubiera dado ese fenómeno. Yo quiero ratificar la voluntad que tiene el gobierno del presidente Arce, nuestra bancada del MAS-IPCP y mía propia, la firme voluntad de que se lleven a cabo las elecciones judiciales y se pueda dotar de nuevo fiscal general al país como lo establece la Constitución y las normas conexas. Y tenemos que hacer los grandes esfuerzos para que se cumpla con aquello. Y por supuesto somos respetuosos de los órganos del Estado y su independencia, pero no podemos dejar de instar al Tribunal Constitucional que también ponga sus buenos oficios, como decía nuestro colega Charlie Bird, en el sentido de que tienen ellos que proteger el derecho que tenemos los bolivianos, más allá de que nos guste o no nos guste, a elegir las autoridades como lo establece la Constitución Política del Estado. Y el Tribunal Constitucional debería de alguna forma controlar a sus salas constitucionales. O lo que decía también Chichi, en el sentido de que si una sala constitucional toma una decisión errónea, inmediatamente vaya a revisión y no se tomen todo el tiempo del mundo en Sucre, porque son temas que pueden perjudicar al derecho de la gran mayoría de los bolivianos. También quiero solicitarle, aprovechar este medio, al Tribunal Supremo Electoral a no dejarse intimidar por estas salas constitucionales, porque finalmente
ellos están cumpliendo y tienen la obligación de cumplir con un mandato constitucional que llevará adelante las elecciones judiciales. Y bajo el mismo principio de preclusión, todos estos temas debieron los postulantes y tuvieron el tiempo suficiente como para que puedan interponer todos los amparos que querían, que de cierto muchísimo lo hicieron, y a pesar de eso están bien encaminadas las elecciones. Creo que es importante que continuemos con eso. Una coincidencia que tenemos también es en el sentido de que la democracia es el bien mayor, es el mejor patrimonio que tiene Bolivia. Y no vamos a decir que es perfecta. Ha tenido muchos vaivenes desde el año 1982, pero es lo mejor que hemos podido construir hasta ahora. Y creo que en el devenir de estos años, inclusive nuestra democracia se ha profundizado, porque no solamente es el tema del voto. Hoy, por ejemplo, hay un instrumento como el referéndum revocatorio, hay una participación más activa y directa de la ciudadanía. No se olviden que hay también participación directa de nuestros pueblos indígenas originarios mediante usos y costumbres, por ejemplo, en los consejos municipales, asambleas legislativas, departamentales, en la misma Asamblea Legislativa Nacional con las circunscripciones especiales. Creo que esos son pasos fundamentales de la democracia, pero también este accionar de redistribución del ingreso, redistribución de la riqueza, también es parte de la profundización de la democracia, que no tiene que ser solamente que cada 5 años vayamos a emitir el voto. Y crisis de la justicia, no vamos a negarla que la hay, y es heredada también esa crisis de la justicia. No se olviden, yo recuerdo hace años atrás había una embajadora que decía, y habló de hace 20 años atrás, más o menos, ¿no? Decía que en Bolivia era mejor, antes de contratarse un buen abogado, mejor contratarse un buen juez. Y todo calladito, y todavía se iban a visitarle a esa embajadora disfrazados de cowboy y otras cosas, ¿no? Pero así lo decían. ¿Y por qué? Porque realmente la justicia boliviana de años ha estado del lado del que mejor chequera ha tenido, mejor billetera, y muchas veces sometida también al poder político. En eso no tengo también mucha, digamos, disidencia, si va el término, y hay coincidencia, hay problemas con la justicia. Pero este paso que estamos dando de elegir a las autoridades, creo que es necesario. Es un paso para cambiar a los que tenemos, con los cuales nadie está de acuerdo, pero también con un paso para mejorar la justicia y sobre todo cumplir lo que establece la Constitución. Ahora, quien quiera que esté esperando que con esto va a ser la gran hazaña y la justicia va a cambiar mañana de la noche a la mañana, se está equivocando. Es engañarnos nosotros mismos. Lo que hace falta es que una vez que cumplamos con la Constitución, una vez que tengamos nuevas autoridades judiciales, creo que todas las fuerzas políticas en Bolivia deberíamos hacer un gran trabajo para hacer una gran transformación posterior de la justicia. Hay que hacer ese esfuerzo, porque el Estado de Derecho del que alguien hablaba acá solamente se cimenta cuando tenemos 4 órganos funcionando, pero funcionando bien. Cuando tengamos una justicia que realmente actúe con transparencia, que no esté vendida al mejor postor, ese rato yo creo que recién vamos a tener una buena justicia, y no va a ser con las elecciones, lamentablemente. ¿Hay que llevarlas adelante? Sí. ¿Hay que hacer lo mejor que se pueda? Sí, pero después deberíamos sentarnos en un gran acuerdo nacional y ver cuáles son las reformas que tenemos que llevar adelante, y si hay que cambiar la Constitución y quitar este tema de las elecciones que no ha resuelto el problema, debemos hacerlo y buscar cuáles son los caminos para eso. Creo que ahí tenemos también una gran coincidencia. Reitero, la voluntad de nuestro gobierno y propia de llevar adelante las elecciones judiciales y de la Fiscalía. Pero también que adelante tenemos que buscar los caminos para mejorarla de verdad y hacer una gran transformación de esta justicia que hoy tenemos. Muy bien. ¿Qué dice don Luis Eduardo Siles en esta segunda participación? Tomando en cuenta los elementos que han vertido nuestros invitados, y además lo que decía el diputado Jerjes Mercado, ¿no? Se estaba trabajando la pasada jornada, finalmente se aprobó la lista para elegir al fiscal general, y entre los candidatos obviamente están los fiscales de La Paz y Santa Cruz, y dicen un prorrogado, ¿verdad? Pero más allá de estos elementos, ¿se podrá garantizar en un futuro cercano, tomando en cuenta el tiempo que apremia,
para designar a una autoridad proba para que actúe independientemente como fiscal general del Estado, tomando en cuenta el tema de la institucionalidad del sistema judicial? Bueno, a mí me gusta siempre citar el mismo ejemplo, que parezco ya un disco rayado. La impertinencia de las elecciones judiciales es como si los pasajeros de un avión elegirían por voto quién va a ser el piloto del avión. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese momento? Obviamente el avión se va a caer, ¿no es cierto? Porque pueden elegir una persona que no está con las credenciales, la formación, la capacidad para pilotear el avión. Eso es la razón por la cual prácticamente, con algunas excepciones muy aisladas, por ejemplo, jueces locales en los Estados Unidos, o algunas cosas que ocurren en países sarcásticamente muy parecidos a Bolivia, como Suiza o Japón, con esas excepciones, no se eligen a los jueces en ningún país del mundo, porque es como si eligiéramos al piloto de avión por parte de los pasajeros. En segundo lugar, bueno, yo creía alguna vez que Bolivia se iba a volver como México, en el sentido de que México es un gran país con mucho crecimiento económico, es un país de gente muy generosa y que progresaba hasta hace algunos años, y no que México se iba a volver como Bolivia, pero el único país que imitó el tema de las elecciones judiciales, nada menos que México, donde esto está generando ahora un gran debate. Y bueno, ustedes saben que gran parte de la economía de México depende de los Estados Unidos. Los Estados Unidos han dicho, hacen elecciones judiciales, ya no vamos a hacer inversiones, en fin. Realmente yo creo que aquí se ha exportado la dañinera más que algo que haya resultado. En segundo lugar, como dijo don Carlos Bert, el remedio ha resultado peor que la enfermedad, porque es verdad que antes la cosa era mala, pero nunca tan mala como lo es ahora, nunca tan descarada, corrupta, cínica como lo es ahora. Ahora, sí discrepo con el hecho de que una evaluación cuantitativa de la democracia se gire exclusivamente alrededor de la cantidad de elecciones que hemos hecho. Don Carlos Bert mencionaba a las elecciones judiciales como elecciones judiciales que no han aportado nada, pero hay muchas otras que no han aportado nada. Hay elecciones que han acabado en un fraude, ¿no es cierto?, y han sido anuladas. Hay las elecciones de aprobación de los estatutos, de los referéndums departamentales, yo no sé si en la práctica sirvieron para algo. Hay las elecciones primarias que tampoco sirvieron para nada. En fin, yo creo que no necesariamente el tema cuantitativo de las elecciones es necesariamente un indicador de la calidad de la democracia. Por último, a mí me parece muy grave que, en base al argumento de que hay que poner mujeres e indígenas, mañana cualquiera de nosotros puede estar expuesto a una jueza que no tiene ningún conocimiento adecuado para desempeñarse como jueza, pero por el hecho que se es mujer, ha sido puesta ahí. Eso me parece pues que está mal, ¿no es cierto? ¿No? ¿Para qué hacemos una evaluación si el que se aplaza por el hecho, un tema de género, va a superar a alguien que sí puede haber tenido la calificación necesaria para desempeñar esa función? Eso me parece una barbaridad. Como también creo que un próximo gobierno va a tener que debatir seriamente este tema de la ideología de género, de la paridad y alternancia y todas esas cosas que se han traído de afuera. Tampoco estoy de acuerdo, como lo dijo don Carlos Bert, que la población censuraba esto. No estoy seguro que haya sido así, en términos de que la Constitución, donde se incluyó las elecciones judiciales, fue hecha con la asesoría de españoles, como sabemos, con gente de afuera que introdujo estos inventos que, repito, no se han hecho en ninguna parte del mundo. Por alguna razón será. Es decir, a veces nosotros queremos inventar la pólvora y acabamos en estos líos. Lo mismo con el tema de género. ¿Ha mejorado la presencia política de la mujer obligar a que los partidos y las organizaciones incluyan a la fuerza mujeres, aun cuando no hay mujeres competentes? Aquí se está demostrando que no existían suficientes, hay algunas por supuesto, pero no existían suficientes porque hay mujeres que se han sacado 0 en la evaluación y igual son parte de las listas o siguen desempeñando sus funciones. A mí me parece que hay algo que arreglarnos, entonces no puede estar bien. Y todo esto acaba en la inseguridad jurídica que es lo que padece este país y que tiene consecuencias a nivel de las inversiones. ¿Quién va a venir a invertir si uno no sabe, digamos, si las reglas del juego son verdaderas o son de mentira?
a nivel de la seguridad de la ciudadanía en general, y esto genera una gran parálisis, ¿no es cierto?, cuando hay una inseguridad jurídica tan extrema como la que estamos viviendo. Pero en todo caso, saludo la predisposición que asume don Jorge Mercado de que algún día, cuanto antes mejor, puedan sentarse las fuerzas políticas y sociales y discutir este tema a fondo y encontrar la solución, ¿cierto? Porque es hablando, es discutiendo, es negociando que se puede encontrar perspectivas de solución a un problema tan álgido como este. Muy bien, muchas gracias, don Luis Eduardo Siles. Vamos a pasar al segundo punto de diálogo en Panamericana esta semana y tiene que ver con un tema que ha de pronto puesto en preocupación, ¿no?, a toda la población. Un tema político que se vuelve nacional. Nos explicará ampliamente el diputado Jerjes Mercado, me imagino, la situación. Incluso se convocó a un diálogo don Evo Morales y tiene que ver con el curso de las acciones judiciales contra el expresidente Evo Morales y la pugna política además que existe en el país. Doctor Carlos Ver, habrá pasado a un segundo plano porque de pronto hemos escuchado un pliego petitorio, ¿no?, abrogación de varios decretos supremos, pero ahí surge, ¿no?, la anulación de procesos contra don Evo Morales y su posible habilitación como candidato para las elecciones del próximo año. ¿Cómo está el país con este problema que parece solamente del MAS, pero ahora perjudica a todo el país? Doctor, por favor. Con mucho gusto, Oscar. No sin antes tomarme 2 minutitos para introducir, polemizar un poco esto de el aporte al desarrollo de la cultura democrática a través de, como señalé, 36 eventos electorales. Miren, es un tema interesante y es positivo que a la audiencia le ayudemos, le induzcamos a recordar todo esto, porque tiene que ver con la cultura democrática. A ver, la historia del país rápidamente está jalonada de este modo. La república oligárquica, que va hasta el 52, desde 1825 hasta el 52. En ese larguísimo periodo eran muchos más los gobiernos militares, los gobiernos de facto, que los pocos elegidos en unos simulacros de elecciones. O sea, la democracia no desarrolló ahí, fue incipiente. En 1952 se hace la revolución y comienza el Estado Nacional. En el curso del Estado Nacional se hacen 3 elecciones: 56, 59 y 64. Las 3 cuestionadas porque, para hacerlo breve, se decía que en esa época hasta los adobes votaban en los pueblos, ¿no? Porque había condiciones especiales, ¿no? No quiero hacer polémica sobre eso. Y después el golpe de Barrientos del 64 abre la subfase del Estado Nacional, el ciclo militar, y no hay elecciones, aunque Barrientos hizo una para el 67, ¿no? Listo. No había desarrollo de cultura democrática en el país. Y esta comienza en 1979, 78, 79, como señalé. Y son 36 eventos electorales. ¿Cuáles? 13 nacionales. Ya hemos hecho 13 eventos nacionales. Es decir, 12 elecciones nacionales y la Asamblea Constituyente. Hemos hecho 11 elecciones municipales en todo el territorio del país. Hemos hecho como 4 o 5 referéndums, y los referéndums reales, de fondo, ¿no? El referéndum por las autonomías, el referéndum, el primero que se hizo en el gobierno de Mesa, el referéndum por los hidrocarburos, ¿no? El referéndum por las autonomías, el constituyente, el segundo referéndum por autonomías. Miren, son eventos que a la población le ha llevado a identificar cómo se vota, cómo se controla
incluida la elección de 2019 anulada por fraudulenta, que le enseña a la población lo que no debe hacerse en procesos electorales. Esa es la ruta de desarrollo de la cultura democrática, pero naturalmente coincido con Chichi, no es pues el único elemento. Simplemente quería señalar el contexto, ¿no?, de cómo entre esas 36 experiencias, las peores han sido las dos judiciales, ¿no? Bien, dejemos eso. A ver, nuevamente aquí quiero partir señalando lo siguiente. Es francamente vergonzoso como país, como bolivianos, que el presidente, que uno de sus presidentes, además el presidente que ha estado más tiempo en el ejercicio de gobierno, esté siendo acusado de delitos de naturaleza sexual como es el estupro. Es una vergüenza para todos los bolivianos eso. No quiero pensar cómo está entendiendo el mundo entero esto. ¿Cómo es posible que este individuo utilizaba el poder para hacer las cosas que hacía con niñas menores de 16, 15, 14 años? Esto es inconcebible, ¿no? Porque no solo son delitos, hay también un profundo trasfondo moral. La calidad moral de la persona que hace esto es de muy baja ralea, ¿no es cierto? Pero, por otro lado, desde el punto de vista científico, médico, los pedófilos son seriales, por definición. No pueden parar de hacer eso, ¿no? Porque esa es su inclinación. Es como asesinos seriales, como violadores seriales. Los pedófilos son per se seriales. Y entonces esas personas no tienen tratamiento alguno. Toda su vida van a ejercer, van a practicar esos actos. Entonces, esto es lo ofensivo para el país. Ahora bien, voy a entrar, si me permiten, un poquito a la parte jurídica, porque es necesario recordarle a la población que dice el artículo 309 del Código Penal. Le están acusando a Evo Morales de estupro y de trata y tráfico de personas. En este segundo caso tengo dudas, pero aquí lo ofensivo es el estupro. Es muy cortito. El 309 del Código Penal dice lo siguiente: quien mediante seducción o engaño tuviere acceso carnal con persona de uno y otro sexo, mayor de 14 y menor de 18 años, será sancionado con privación de libertad de 3 a 6 años. Todos hemos visto fotos publicadas por el propio Evo Morales, quien se lucía en el avión con niñas menores, en el avión presidencial. Hemos visto fotos, hemos visto en las redes a un Evo Morales con un grupo de 8, 10 niñas de 14, 15 años en un gimnasio. No sé dónde estará ese gimnasio, en la casa presidencial, vaya uno a saber dónde, pero este sujeto llevaba niñas al gimnasio. Él solo con 10, 12 niñas, oficiando de, no sé, de guía, de entrenador, ¿no? Solazándose, rodeado de sus preferencias sexuales. Entonces, esto es realmente ominoso para la conciencia, para la imagen del país. Y es en relación a esto
que están haciendo el bloqueo. Y aquí hay otra parte que va a tener consecuencias, otro hecho que va a tener consecuencias insospechadas. Miren, no puede, el hecho de los bloqueos es una acción extrema. Cuando un grupo social, una clase social, productores, lo que fuese, no encuentran ya otro método para ser oídos que trancar una carretera para ser atendidos. Pero eso es por intereses máximos, por sus intereses económicos que no les dejan producir, que no atienden enfermedades, ese tipo de problemas. No puede hacerse un bloqueo para defender a un pedófilo. ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto? ¿No es cierto? Es algo inaudito, realmente. Pero déjenme añadir algo más, porque también hay que decirlo. Cuando salen las acusaciones de pedofilia con las pruebas, ya se conocen al menos 2 casos, otros hablan de muchos casos, la niña con la que se lució en el avión y ahora esta otra muchacha con la que parece haber engendrado una niña, inmediatamente retrucan, ¿no? Los parlamentarios del ala evista retrucan haciendo denuncias en contra del presidente Arce. Aparece una muchacha que dice: yo he sido víctima de abuso y acoso sexual. Y aparecen otras denuncias sobre enriquecimiento ilícito, hipotético, corrupción de los hijos del presidente. Esas denuncias quedan en nada, absolutamente en nada. No hay ninguna investigación, no se sabe nada. La denuncia de esa señorita es por acoso sexual. Y el acoso sexual es también un delito. Y es un delito que ha sido incorporado por la temida ley 348, que tiene una pena de 4 a 8 años. Pero además, miren, el parágrafo 2 de ese artículo 312 dice: si la exigencia, solicitud o imposición de tener relación sexual fuera ejercida por un servidor público en el ámbito de la relación jerárquica que ostenta, presidente, será destituido de su cargo y la pena será agravada en 1/3. Entonces, ¿qué estamos viviendo, no? ¿Qué pasa con la imagen del país? ¿Cómo está quedando Bolivia en el mundo con estas denuncias, con estos procesos, estas investigaciones? Y ahora Evo Morales movilizando a sus militantes para que bloqueen carreteras. Termino señalando lo siguiente. Arce Catacora tiene problemas de estas denuncias, no se sabe qué curso le han dado, por un lado, y por otro lado, Evo Morales está siendo condenado, su imagen se está derrumbando por lo que ha hecho con estas niñas, con estas menores. Arce Catacora está siendo condenado por lo que no hace. Deja que los bloqueos continúen. Comenzó 1 o 2 bloqueos. Ya estamos con 11 bloqueos. ¿Por qué? Porque no hace nada. No impone orden. No sale a despejar las carreteras sabiendo que el motivo, el pliego, si cabe, el petitorio de los bloqueadores no solo no tiene sustento, sino que es inmoral. Entonces, y el resto del país tenemos que soportar todo esto. No es aceptable, ¿no? Diputado Jerjes Mercado, mucho que decir, me imagino, sobre este punto. Bastante. Antes que nada, yo quiero defender la posición
respecto a la discriminación positiva que hay en nuestra legislación respecto a la mujer y la inclusión social de nuestros pueblos indígenas originarios. Porque la pobreza y la inclusión en este país, en lo que llamaba Carlos Byrd la república monárquica, y yo diría inclusive la república neoliberal, tuvo rostro la pobreza y la inclusión, rostro de mujer e indígena. Y es una deuda pendiente que tenemos con ella, y por eso es que se da esta discriminación positiva, que por cierto se ha llevado a cabo en muchos países hasta que hubo una inclusión social y una equidad de género adecuada. Y no hay casos en los cuales una persona no hubiera tenido 0 sobre 130, que era la nota mínima, y que se lo hubiera habilitado igualmente. Es posible que hayan tenido en una de las preguntas o en una de las componentes de esa calificación, de pronto nota muy baja, pero en su conjunto no hay ninguno que hubiera tenido 0, ¿no? Hay aplazados, es cierto, pero la ley permitía que se los habilite para hacer la inclusión social. Por otro lado, yo comparto en que ha habido 2 fenómenos en los últimos días, semanas, que realmente han distorsionado 2 métodos de lucha utilizados por nuestros sectores sociales, por nuestro pueblo boliviano. 1, las marchas, y 2, los bloqueos, ¿ya? Que fueron la primera escenario de grandes marchas. Recuerdo la marcha, por ejemplo, por la dignidad, por la vida, cuando estaban relocalizando a más de 40.000 mineros con el 21060, o la marcha de nuestros pueblos indígenas originarios por su territorio y la dignidad por allá por los años 90, o los grandes, inclusive, cercos a la paz, recuerdo, liderizados por Felipe Quispe, cuando ya se agotaba el modelo neoliberal que tantos daños nos causó. Pero fueron, los grandes bloqueos, por ejemplo, el bloqueo de las 1000 esquinas en el Alto, en esos históricos sucesos de Febrero Negro, donde lamentablemente Goni asesinó a muchísimos, a Salva, pero eran reivindicaciones sociales o por el país, en el caso de los recursos hidrocarburíferos, o por reivindicaciones sociales, igual que los bloqueos. Y resulta que tenemos una marcha, la marcha de la muerte, donde era por el interés de un expresidente, uno de los que ha tenido, el que más tiempo ha estado en gobierno, al que mucho hemos defendido y querido en su momento, pero que en los últimos tiempos da lástima su actuar. Y aquí utilizó una marcha para imponer por la fuerza que se lo habilite ilegalmente e inconstitucionalmente. Y el mismo individuo hoy resulta que bloquea para evitar sus procesos por delitos personalísimos, buscando impunidad. Y ahí coincido en que nada amerita un bloqueo para buscar impunidad de supuestos actos como es el estupro, abusando del poder para cautivar a niñas menores de edad para temas sexuales. Obviamente yo soy respetuoso de la Constitución y tiene que haber la presunción de inocencia, pero también tiene que haber la búsqueda de la verdad material y la máxima pena si es que es encontrado culpable. Y no puede refugiarse cobardemente utilizando a los sectores sociales para buscar impunidad. Y estoy plenamente de acuerdo en que ahí el Ministerio Público, el Ministerio de Gobierno, la fuerza pública, debería garantizar el derecho que tenemos todos los bolivianos a la libre circulación. Y debería tomar todas las medidas necesarias para garantizar ese derecho que tenemos y que no se busque impunidad por la fuerza. Aquí Charlie ha hablado también de un poco de historia de la democracia, y yo hago un parangón también de lo que está pasando ahora con lo que pasó en los años 80. Con el Congreso del 80 es elegido gana la elección Siles Suazo. García Mesa quiere impedir que tome la UDP el gobierno, da el golpe de Estado, y resulta que en 1982 Siles Suazo acepta gobernar con el Congreso elegido el 80. Craso error, porque ese Congreso tenía mayoría opositora. Hoy Evo Morales quiere repetir esa historia. Por un lado, no lo quiere oficiar al gobierno con su pequeña grupo disidente que tiene del MAS y que por supuesto está torpedeando y le hace el juego la derecha, lamentablemente, para torpedear y evitar o ahogar al gobierno nacional.
En ese momento era otro el sujeto que causó gran daño al UDP. Lechín, recordarán, con sus grandes movilizaciones, también le hizo daño a la UDP. Resulta que hoy es el mismo individuo que hace de Lechín y hace del Congreso opuesto a UDP. ¿Qué hace Evo Morales? Está en la carretera queriendo ahogar al país. Estuvo con su marcha amenazando con tumbar a Lucho Arce y a Choquehuanca. Y hay otra coincidencia. En ese momento, el doctor Siles Suazo tenía un problema de las emergencias nacionales. Mientras habían riadas en Occidente, habían las sequías en Oriente. Hoy hemos tenido que declarar desastre nacional con los incendios. Fíjense que hay un parangón en esto. Y la ciudadanía tiene que entender este tema, porque a veces la historia se repite hasta por el desastre. Más bien el presidente Arce está siendo tolerante, está siendo mesurado y hoy hasta sabio en algunos aspectos para poder lidiar con estos tres problemas. Sí le tuvo que apresurar elecciones. Arce no pretende apresurarla y más bien está haciendo todos los esfuerzos para que se pueda lograr combatir los incendios, salvar esta problemática que tenemos en la Asamblea Legislativa y evitar los líos que nos quieren traer en las calles. Felizmente la ciudadanía se da cuenta de que estos temas de las marchas, los bloqueos y la conspiración interna dentro del Parlamento son solamente por intereses políticos partidarios. Y yo lamento que los grupos opositores tradicionales le hacen el juego, lamentablemente, a Evo. Le hacen el juego y piensan que debilitando a Lucho lo van a tumbar o vendrá un salvador, y no se dan cuenta que están confabulando y contribuyendo a que la economía no se reactive lo antes posible, a que se profundice el tema político. Por eso yo creo que es importante que los que amamos eso que dijimos hace un rato, nuestro principal patrimonio de la democracia, dejemos nuestros intereses personales y particulares de lado y veamos cuál es el objetivo que tenemos. ¿Y cuál es? Preservar la democracia, preservar al gobierno legalmente constituido, evitar que Bolivia siga en una espiral económica negativa y más bien que recuperemos de este impasse que tenemos. ¿Cómo se lo logra? Aprobando las leyes económicas, inyectándole esos más de $1.000 millones que están durmiendo y que no permiten la oposición tradicional, aliada lamentablemente con el levismo, que se inyecte y que se aprueben esas leyes. Habría más circulantes de dólares, habrían más obras en el país y habría, por supuesto, empleo. Entonces creo que es importante en este escenario llamar a la reflexión para eso. Y yo diría que aquí no hay una pugna política. Lo que hay es una exagerada, diría yo, nostalgia por el poder del expresidente Morales, que quiere volver, como él mismo lo dijo, a las malas o a las buenas. Finalmente, cuando hablaban del tema de estupro, me venía a la mente, creo que se llama El otoño del patriarca de García Márquez, cuando un presidente longevo esperaba a las niñas colegialas, ¿no? Y a cambio de caramelos la toqueteaba. Una vergüenza y asco, repudio, por supuesto, nos causa, si es que realmente eso es lo que ha hecho un líder que nosotros seguimos, defendimos y quisimos muchísimo en su momento, y que hoy, de ser cierto, lo que nos causa es vergüenza, y por supuesto consideramos que estos actos son abominables y no pueden quedar en la impunidad si se demuestra que son ciertos. Don Luis Eduardo Siles, ¿qué decir sobre este punto, ¿no? Procesos contra el expresidente Evo Morales y la pugna política, además, en el país. Primero, dos temas, ¿no? La anulación de los procesos contra don Evo Morales, lo ha dicho el gobierno, el órgano judicial es quien va a definir eso, ¿no? Y el tema de su habilitación será, pues, el Tribunal Electoral. Pero, ¿cómo salir de este embrollo, don Luis Eduardo Siles? Simplemente dos pequeñas puntualizaciones previas, estimado Oscar. Recordar de que hace 2 días se conmemoraban 21 años de los hechos de octubre de 2003, donde las mismas fuerzas que hoy en día están bloqueando para defender a un pederasta derrocaron un gobierno constitucional, el gobierno de Sánchez de Lozada, que no salió a asesinar a nadie, como dice nuestro amigo el diputado Jerjes,
Mercado, sino que trató de mantener el Estado de Derecho y trató de preservar la legalidad del país en contra de una insurrección financiada desde afuera por el castrochavismo. Asesinato es lo que él más hizo en el Hotel Las Américas, lo que hizo con el viceministro Illanes, la Calancha, los muertos cocaleros, los muertos del bloqueo del oxígeno, 40 muertos. Esos son asesinatos. Y en segundo lugar, nadie está en contra de la inclusión, todos estamos a favor de la inclusión, pero no pues a la fuerza, no forzar una inclusión que genere más problemas que los que soluciona. O sea, incluimos mujeres que no tienen los méritos, o hombres, o indígenas, o lo que fuera, que no tienen los méritos necesarios, estamos generando otro problema. Entonces, yo creo que hay que tratar de equilibrar las cosas. Yo comparto la indignación de ambos, por supuesto, y la de todo el país, sobre el tema de la pederastía del señor Morales, la vergüenza, como dice Carlos Bert, el dolor que esto le genera a uno, sobre todo en el extranjero, la imagen que tiene Bolivia afuera. Finalmente el presidente, sea quien fuera, es el presidente de todos los bolivianos. Si el presidente de todos los bolivianos es un pederasta, esto es un gran dolor. Yo me pregunto, los diputados del sector evista, que no tienen madres, no tienen hijas, no tienen hermanas, ¿cómo pueden defender esto? O sea, este es un tema donde no puede contar el tema ideológico de afinidad partidaria. O sea, uno tiene que estar del lado de la justicia y de lo verdadero. Y el hecho es que Bolivia no es Somalia, no es Haití, no es un país extraterrestre. En este país existe un código penal y un procedimiento penal. El amigo Carlos Bert ha leído el artículo 309, hay muchos otros. Hay en el caso 309 bis ter que agravan la pena de los estupradores, y si alguien tiene relaciones con un o una menor de menos de 14 años, es sencillamente una violación. Aquí no hay nada más que averiguar sobre el tema, y la condena es de 20 a 25 años. O sea, si la señora Zapata, la señora Meneses o otros nombres que ya han sido dichos muchas veces en los medios de comunicación, tenían esa edad cuando tuvieron relaciones con el señor Morales, la pena que le corresponde a él, como a cualquier ciudadano, es de 20 a 25 años. El problema con los delitos de estupro y de violación, que no son fáciles de probar, ¿cierto? Obviamente, no sé, que hay una foto, digamos, de los hechos, es difícil de probar. Pero la prueba madre aquí es la existencia de una criatura que sea producto, digamos, del hecho. Y es por eso que se afanaron tanto en esconder a la hija o hijo de la señora Zapata, que tiene un certificado de nacimiento, pero no un certificado de función, que primero dijeron que sí existía y después dijeron que no existe. Y es lo mismo con lo que ha ocurrido ahora con el último caso, cuando se señala de que esta chica la han llevado al Chapare y con su hija más. Esto es muy grave, ¿no es cierto? Y esto es lo que entra en el ámbito de la trata y tráfico, porque, digamos, es ya esconder la evidencia, porque la evidencia es la guagua, es la prueba totalmente indesmentible de que esto ha ocurrido. Yo creo que aquí Evo Morales se juega no solo su viabilidad como candidato o eventualmente futuro presidente de Bolivia, que no creo que ya tenga ninguna chance, pero debe creer él en su cabeza, se juega su viabilidad como ser humano, Dios mío. Es decir, él tiene que probar que lo que le están diciendo es mentira, no es cierto, que es una calumnia, que nunca tuvo relaciones como las que se le achaca. Él tiene que demostrar su inocencia frente a los indicios y las evidencias que van en sentido contrario. Él no puede, pues, el procedimiento penal, el código penal, los convenios internacionales que este país tiene, que están encima de la Constitución, sobre trata y tráfico, sobre derechos de la infancia, de la adolescencia, no se sustituyen, pues, con un bloqueo. O sea, por favor, un bloqueo para una persona. Aquí está en juego, además de eso, la imagen de Bolivia, en el sentido de que en América Latina y en Europa se está mirando qué es lo que va a hacer la justicia boliviana ante este caso. ¿Cómo va a proceder y qué medidas va a tomar? Está en juego la moral de la sociedad boliviana, ¿no es cierto? Porque todos somos parte de esta tragedia. Y la imagen externa del país, es decir, si en Bolivia un expresidente puede hacer cosas, entonces imagínense cómo será el resto de los ciudadanos.
Yo creo que el señor Morales debería estar a la altura de la gravedad de este asunto, portarse como un hombre, no como lo hizo en 2019, que se escapó cobardemente, junto con muchos otros que se escaparon cobardemente. Pero ahora, ante este tema tan grave que le presenta el destino producto de cosas que él hizo, porque aquí no hay una trampa política, aquí no hay una puesta en escena, aquí no hay una celada. Aquí hay algo que era Vox Populi en este país y que muchos de los masistas que lo rodeaban sabían, hombres y mujeres, y que se comentaba a voz en cuello. Por lo demás, él también lo dijo, ¿no es cierto? Dijo que quería retirarse con una quinceañera, dijo que cuando va a los pueblos en las barrigas de las mujeres embarazadas dice Evo cumple. Claro, eso es en broma, pero ni tan broma tampoco. Ahí está revelando muchas cosas que tienen que ser también tomadas en cuenta. Insisto, comparto, esto es un dolor muy profundo, una vergüenza, y la única forma de paliarla en alguna medida es que se obre de acuerdo a lo que está establecido en las leyes de este país, como se aplicaría en el caso de cualquier otro ciudadano. Usted tiene relación con una menor de 14 años, ha hecho una violación. Una menor de 18 años, sobre todo con tanta diferencia de edad, si estamos hablando de alguien de 60 versus alguien de 18, es una diferencia de edad, es una persona que tiene un avión propio, las hace pasar en su avión, ya pues todo lo que está mencionado en la ley se cumple, se tiene que cumplir. Yo creo que el país espera que el presidente constitucional, en lo que le compete, digamos, el manejo de la policía y de los recursos para detener a quien no ha respetado una orden judicial, que él sí hacía respetar, porque guay de que alguien no asista a una citación fiscal en la época en que Evo Morales era presidente, ¿no es cierto? Ese era el motivo para meter a la cárcel a quien sea, opositor o no. Entonces ahora también se tiene que cumplir con lo que la ley dice, ni más ni menos. Muy bien. Vamos a hacer una segunda ronda, creo que merita el tema. Un par de minutos, doctor Carlos Ver, algunas últimas puntualizaciones en torno a este segundo punto. Quizás añadir, Oscar, la pregunta: ¿por qué el tema de las desviaciones sexuales de Evo Morales pasan a primer plano ahora? ¿Por qué? Todos sabemos que este tema se discutió desde que se ventiló el caso de Gabriela Zapata, ¿no? Pero ¿por qué ahora pasa a primer plano? ¿Es solo fruto del conflicto interno del MAS? En parte sí, pero no solo por eso. Creo que la razón viene dada por el hecho de que el partido de gobierno, el MAS en su conjunto, ha entrado en fase de agotamiento también. Sus conflictos internos son una expresión de esto. Entonces, la correlación social y política de fuerzas ha cambiado de manera tal que no le permite ya a Evo Morales una conducta impune. Y entonces el tema pasa a primer plano en el nivel que corresponde, que es la justicia, la investigación del Ministerio Público, e inmediatamente trasciende al plano político en el conflicto interno del MAS, ¿no? Son las condiciones objetivas de la sociedad las que determinan que un tema que estaba enterrado, que estaba bajo la alfombra desde mucho tiempo atrás, ahora adquiere notoriedad y no va a salir de ese escenario. La situación de Evo Morales es realmente comprometida, pero depende de lo que haga el gobierno. Aquí se va a probar también el nivel, la profundidad, el alcance del conflicto entre las dos cabezas del MAS, Evo y Arce Catacora, y el probable desenlace.
lo que estamos presenciando tiene también este componente político y un esbozo apenas, porque no me da el tiempo para hacer una prospectiva de cómo puede evolucionar esto. Diputado Jerjes Mercado, ¿qué va a hacer el gobierno con los bloqueos? Bueno, primero que nada, quiero dejar claro de que respecto a los procesos que tiene el señor Morales, el gobierno ha sido claro. La justicia tiene que operar, tiene que actuar y tiene que sentar un precedente si es que se lo encuentra culpable. Perdón, respecto a un tema que olvidé en la anterior ronda de mencionar, perdón, la garganta me ha traicionado, es que no hay ningún parangón entre el supuesto acoso indalgado al presidente Arce y los actos aparentes del expresidente Morales. Yo me pregunto, hace una acción desesperada, creo, de los acólitos de Evo para querer mostrar que son iguales. Aquí no hay ninguna igualdad, nada que ver. Yo me pregunto más bien si esa chica no fue la que lo acosó al presidente, no por sus antecedentes y sus propias participaciones en TikTok y todo aquello, ¿no? Además, quienes conocemos en Santa Cruz su pasado sin ánimo de hablar en contra de ninguna mujer, decimos que el presidente ha podido ser hasta víctima de ella y no al revés, cosa que no creo. Conozco al presidente Arce bastante y es una persona tremendamente seria y no creo que se deje impresionar así como esta chica lo está pretendiendo, y creo que es solamente un montaje mal hecho para querer sembrar un parangón entre ambos, y por eso me niego a creer que hubiera algo parecido. Respecto al tema, creo que el gobierno tiene que superar esa voluntad de diálogo que la tiene siempre el presidente, que es muy cauteloso, muy proactivo y por supuesto muy buscador del diálogo. Pero yo personalmente creo que si no se dialoga, y cuando se dialogue no se puede dialogar por encima de la Constitución y por encima de la ley. Nadie, ni Evo Morales, ni ningún boliviano puede estar por encima de la ley y la Constitución. Cualquier diálogo que haya tiene que ser cumpliendo eso primero que nada. Y por supuesto hay que ser tener mano más dura y garantizar la libre circulación de las personas y garantizar que quien corresponda vaya y declara ante la justicia sin escaparse y sin escudarse en los movimientos sociales. Por otro lado, yo no creo que la propuesta del MAS esté agotada. Es el único instrumento político de la historia boliviana que ha hecho grandes transformaciones y el más grande de la historia boliviana y que sigue perdurando y perdurará todavía. Lo que sí fue que ya se agotó, se cumplió, no se agotó la agenda de octubre, y lamentablemente o felizmente estamos culminando lo que es la Agenda 2025. Y lo que corresponde ahora es que el MAS se repiense, que veamos nuevos liderazgos, pero también que veamos la nueva agenda boliviana. ¿Qué Bolivia queremos tener después del 2025, después de los 200 años de vida como Estado independiente? Es decir, los del MAS tenemos el gran desafío, por ser ese bloque patriótico y popular del cual hablaba Zabaleta Mercado, de ver qué Bolivia vamos a proponerle al país después del 2025, es decir, la Bolivia 2030, 2040 y hasta 2050, con todos los grandes desafíos que tenemos, con los grandes logros que hemos realizado, pero también con esas expectativas que no se han cumplido, como es la justicia y otros temas. Creo que esa es la gran tarea que tenemos en este momento, culminar exitosamente esta gestión, hacer todos los esfuerzos porque sea lo más exitosa posible, resolver los problemas de los combustibles, del dólar, de la canasta familiar, y plantearnos la nueva agenda hacia el 2030, 2040 y 2050. Sobre este tema, don Luis Eduardo Siles, finalmente, ¿cómo salir de este conflicto? Bueno, yo coincido en que la aparición de esta persona que denunciaba al presidente Arce careció realmente de credibilidad y consistencia en la forma en que fue dicha, y como decía Carlos Bert, habría que saber qué ha pasado con la denuncia en términos judiciales. Probablemente no ha pasado nada porque no hay por dónde profundizar algo que es sumamente precario.
Lo propio el señor Choquehuanca, que descubrió su vocación de defensa de la niñez, etcétera, cuando durante todo este tiempo no ha dicho nunca jamás nada a favor de los niños, ni ha tomado ninguna acción legislativa que pueda decir han hecho una política a favor de la niñez. Y este es un tema además más grande, ¿no es cierto? Durante todos estos años, un gobierno que se dice de izquierda, ¿qué ha hecho en favor de los niños? ¿Qué ha hecho en favor? Lo que ha hecho más bien es bajar la edad laboral de los niños a los 14 años. Bolivia es el país donde se autoriza que los niños trabajen con la más baja edad, que es 14 años. Esto no ocurre en ningún otro país del mundo. Y recientemente, cosas como un informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos que censura que en la minería boliviana, en Potosí y Oruro, trabajan niños y que eso pone en peligro la exportación de zinc. Cosas así, nadie las debate, nadie las discute y son temas que están ocurriendo y que el mundo está mirando. En cuanto a que el movimiento socialismo es el único partido de la historia boliviana que ha hecho cambios, yo le sugiero, diputado, que revise la historia del MNR y que vayamos comparando quién hizo más cambios y cuáles cambios más duraderos y más consistentes. Está bien, estoy mordiendo su anzuelo, digamos. En todo caso, yo creo que los problemas económicos realmente son los más preocupantes. Y no es tan fácil como soñar en la agenda del MAS del año 25, 30, 35. Si no se resuelven los problemas económicos que cada día están afectando a la mayoría de los bolivianos, los precios que van subiendo, la escasez de diésel y gasolina, la normalización de las filas, esto puede acabar en una situación de mucha más gravedad, porque sabemos cómo somos y el nivel de exasperación colectivo, digamos, está alcanzando niveles máximos, porque no hay respuestas concretas a los problemas. Una cosa es la retórica, el discurso, la distracción que significa todo el tema de Evo Morales, pero otra cosa es que los problemas siguen ahí, es decir, no hay insumos que necesitan dólares, no hay gasolina, no hay nada, todo lo que sabemos que no hay. Y está el tema de los incendios, la falta de respuesta a los mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que no se deberían hacer demasiadas ilusiones. La nueva Bolivia es una Bolivia donde no está en forma predominante el movimiento al socialismo, sino algo totalmente diferente que marque una ruptura con lo que se ha hecho estos 20 años, porque el balance de estos 20 años definitivamente tiene mucho más aspectos oscuros que aspectos de luz. Vamos a pasar al último punto de diálogo en Panamericana. Doctor Carlos Bert, es de conocimiento ya general, la expresidenta Áñez ha sido apartada del caso Golpe 1. Pero ¿cómo irá a concluir todo este proceso, no? Usted que tiene mucha experiencia en el tema judicial, ¿cuál es el curso de este proceso? ¿Cómo va a concluir? Por favor, doctor Carlos Bert, a 5 minutos por participación, por favor, en este último punto. El año 2019... cuando suceden todos los hechos que le obligan a Evo Morales a renunciar, se plantó tempranamente un debate que no ha sido zanjado, no va a ser zanjado y va a continuar. Golpe de Estado versus fraude electoral. Una parte de Bolivia dice que fue fraude electoral. Y la otra parte, la oficialista, dice que fue golpe de Estado. Como lamentablemente el gobierno de transición fracasó, cometió graves errores, en fin, todo lo que sucedió, y en el marco de la pandemia vuelve el MAS al gobierno, su versión del golpe de Estado es la que viabilizan a través de la institucionalidad judicial y del Ministerio Público, y están con ese discurso que no tiene muchos fundamentos, manteniendo presos, son decenas de presos políticos, jóvenes del movimiento de resistencia Cochala, de La Paz, en Santa Cruz, y los hechos aún más graves como el hotel el asalto y las muertes en el Hotel Las Américas, en fin, es parte de eso, ¿no? Y las personas que han caído en estas redes no tienen posibilidades de salir mientras persista
esta visión y el MAS continúe en el gobierno. Solamente cambiaría si el próximo año hay un cambio político radical y a decir verdad, se siente esto en la calle, en el ambiente, se están generando condiciones propicias para que haya un cambio en el país. Y termino con lo siguiente. Lo que sí se ha agotado en Bolivia es el modelo económico del gobierno del MAS. Ya no puedes resolver los problemas del país, no solo no los resuelve, está creando más problemas. Si Arce Catacora buscase como economista verdaderamente resolver los conflictos, los problemas, tendría que introducir severos ajustes a su modelo, pero no lo va a hacer. No lo va a hacer porque se reclama el autor del modelo, por un lado, y por otro lado, está en un razonamiento electoral. No va a adoptar medidas que tengan impacto sobre la población, porque eso le cierra el camino a la reelección. De manera que estamos condenados a esperar las elecciones del próximo año y que la tendencia se consolide, se perfeccione y haya un cambio político en el país saludable. Diputado Jorge Mercado, golpe de Estado, fraude electoral. No nos cabe ninguna duda de lo que sucedió el año 2019 fue una interrupción del mandato constitucional que tenía entonces el expresidente Morales. Su mandato concluía el año 2020, el 22 de enero, y se le interrumpió con grandes manipulaciones mediáticas y societales entre octubre y noviembre de ese año. Y cuando digo manipulación, me refiero a que se instauró el libreto, una retórica de fraude anticipadamente. Meses antes ya había la retórica y ya había ese libreto. ¿Ah? Yo me recuerdo que hubo un dirigente de un comité cívico de Santa Cruz que además en un gran cabildo a los pies del Cristo dijo que ahí iban a nombrar al presidente y fue antes de las elecciones. Por lo tanto, ratifico que hubo una señora que se autoproclamó, una senadora marginal, se autoproclamó primero presidente de senadores y luego se autoproclamó presidenta del Estado, con la concomitancia, por supuesto, y la venia de varios líderes políticos de entonces, que hoy también quieren reciclarse y por supuesto no les conviene que la ciudadanía sepa que hubo una interrupción del mandato constitucional. Pero eso no hay ninguna duda, como no hay duda de que quienes están presos en este momento no son presos políticos, son políticos que incurrieron en delitos y están siendo investigados por los delitos cometidos. Y por supuesto, como dije antes, respecto a Evo, de que no puede estar por encima de la ley, tampoco los políticos que cometieron esos delitos pueden estar por encima de la ley y hay que buscar la verdad material y la sentencia correspondiente para que no vuelva a suceder un acto como el que sucedió el año 2019, donde se tumbó un gobierno legalmente constituido. Don Luis Eduardo Siles, sobre este tema, ¿no? Puntualizaciones en torno a el caso Golpe 1. Hay que hacer un análisis en torno, ¿no? Además, a que la expresidenta Yanine Áñez ha sido apartada, tomando en cuenta que la defensa, ¿no?, argumentó de que no se puede juzgar a una persona dos veces por un mismo caso. Bueno, en este mundo complicado que vivimos con las nuevas tecnologías y la velocidad de la información, hay un término muy desagradable que está de moda, que es el de la postverdad, ¿no es cierto? Es decir, hay gente que cree que porque ellos dicen algo, eso se vuelve la verdad. Y no es así, la verdad es la verdad, no importa lo que diga A o lo que diga B, la verdad es la verdad. Todos sabemos de que en 2019 el señor Evo Morales renunció en televisión, se escapó
bajo bandera de un país extranjero, que renunciaron todos los que estaban en la fila de sucesión, y todo esto sucedió después de un fraude que ha sido probado y sustentado por organismos internacionales, por técnicos nacionales, etcétera. Aquí hubo un fraude electoral, como el movimiento al socialismo ha hecho un fraude en su modelo económico, en su cambio de la calidad de vida de los bolivianos y en muchos sentidos. Y por lo tanto, si bien hubo muertos y enfrentamientos en esos días luctuosos, se tiene que hacer un juicio por esos hechos, pero no es el juicio que están haciendo. La señora Áñez tiene derecho a un juicio de responsabilidades, como lo establece la Constitución en el caso de un expresidente constitucional, y su constitucionalidad de ella está avalada por el hecho de que cuando fue presidenta, al mismo tiempo sesionaba al frente la Asamblea Nacional, cuya presidenta era la señora Copa, los diputados, los senadores, todo lo que hace a la constitucionalidad de un país. Han hecho leyes, han firmado documentos, han estado casi un año en el gobierno, tanto la Asamblea como ella. Por lo tanto, ella es una presidenta constitucional, tiene derecho a un juicio de responsabilidades. Y el señor Iván Lima ha dicho que si no han ido por el camino del juicio de responsabilidades es porque es una exigencia y un capricho, básicamente, del señor Evo Morales. El ministro de Justicia de Bolivia lo ha dicho públicamente en esas palabras. Entonces, la señora Áñez, el señor Camacho, el señor Pumar y compañía deberían estar libres. Y eso es lo que va a ocurrir tarde o temprano, porque este juicio no tiene ni pies ni cabeza, o sea, no va a durar. Un amigo lo comparaba con la ciclovía que ha hecho el alcalde de La Paz, el señor Arias, que ha hecho una obra sin pies ni cabeza, que no sabe por qué la ha hecho, que todos están protestando y que no va a durar. El próximo alcalde lo va a cambiar. Bueno, en este caso, el próximo gobierno tiene que extinguir este juicio, porque no tiene ningún sentido, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene la consistencia mínima para hacer un juicio. Insisto, el argumento principal es que ella fue presidente constitucional y ella tiene derecho a un juicio y responsabilidades al que tuvo derecho incluso alguien como García Mesa, y lo ha ratificado lo que estoy diciendo el ministro de Justicia, Iván Lima. ¿Qué más argumentos quieren? Y para hablar de sangre y de buscar muertos para obtener réditos, circula en las redes hoy en día un video del señor Quintana que dice que los bloqueos tienen que acabar con sangre, etcétera. Realmente impúdico, una cosa inmunda, la que a cierta gente se da el lujo de hablar, y ratifica y confirma que desde el 2003 y en muchas otras ocasiones ellos han sembrado muertos para poder beneficiarse políticamente. Y en este caso se han inventado una farsa de juicio para poder beneficiarse políticamente y tapar el hecho de que aquí hubo un fraude y una impostura que se llevó a cabo el 2019, y que gracias a la señora Áñez, que cometió muchos errores políticos, sin duda, pero gracias a ella la cosa no llegó a mayores, que podía haberse traducido en un enfrentamiento mucho mayor. Entonces esperemos que próximamente el juicio se extinga, porque no tiene ninguna consistencia. A ver, una puntualización final. Los tres han mencionado a don Evo Morales. Doctor Carlos Ver, ¿debería ser incluido, convocado por lo menos, don Evo Morales en este caso, en el caso Golpe 1? Porque eso es lo que señalan muchos analistas, ¿no? Que don Evo Morales debería ser parte de este proceso. Por supuesto que sí, ¿no? Así sea como testigo o como víctima, ¿no? Porque si fue golpe de Estado, él fue víctima. Pero hay muchos elementos que dicen que no fue golpe de Estado, pues, ¿no? La teoría analiza los golpes de Estado con tres elementos: los perpetradores, el objetivo y la táctica. Y a eso un académico boliviano en Alemania le añade la eliminación del orden legal parcial. Y ninguna de estos cuatro elementos se cumplen. Entonces, pero este es un largo debate que vamos a encarar en este momento. Y sí, Evo Morales, que ha sido derrotado ¿por quién? Por las pititas, por ese grupo de señoras que ponían el mismo Evo Morales las bautizó como pititas de un poste a otro. Ellos han derrotado a Evo Morales. Y sí, debería estar para que se queje públicamente cómo ha sido derrotado por las pititas. Finalizamos, diputado Jerjes Mercado.
Bueno, primero que nada, no coincido en que fue derrotado por las pititas. Digo, fue interrumpido su mandato constitucional por una manipulación, diría, de sectores que fueron previamente preparados y financiados para eso. Pero además hubo una sublevación de la fuerza pública, la policía se sublevó y las Fuerzas Armadas le pidieron la renuncia. Por lo tanto, creo que es un golpe de Estado, más allá de que algunos esperan que sea más o menos violento. Lo cierto es que había una persona que había sido electa por el voto popular y se lo obligó a que deje ese mandato que emanaba del pueblo. Y eso se llama justamente cuando es por la fuerza, y reitero, con gente manipulada en las calles, financiada. Se ha demostrado además que la plata entró por la Argentina a través de un gobernador, y finalmente las Fuerzas Armadas sublevadas y la policía sublevada. Eso no tiene otro nombre que es una interrupción del mandato constitucional. Y yo coincido en que debería de ser convocado o como víctima o como testigo para que diga su verdad también. Y hay otro líder político que fue convocado y no se atrevió a ir tampoco, porque fue el primero que aquí en la zona sur convocó a la ciudadanía a levantarse y a ir a quemar las ánforas y quemar justamente el Tribunal Constitucional. También hay otros que están sueltos por allí y que deberían ser convocados por la justicia con este tema. Muchas gracias, diputado Jerjes Mercado. Finalizamos el programa con don Luis Eduardo Siles. Por supuesto que don Evo Morales debería asistir, decir su verdad sobre este tema y sobre muchísimos otros temas que no nos alcanzaría todo el programa para enumerarlos, relacionados con la corrupción, relacionados con la pederastía, relacionados con perder el mar, el Silala, etcétera, etcétera. Pero en este caso específico, el golpe de Estado empezó cuando él hizo hacer un referéndum, no le gustó el resultado, decidió no respetar el referéndum y decir que prorrogarse como si fuera un rey de derecho divino es un derecho humano. Semejante barbaridad, semejante contrasentido, semejante sinsentido que él hizo hacer. Ahí empezó el golpe de Estado y ahí empezó lo que es una legítima insurrección popular, como la revolución del 52, como muchas otras revoluciones en la historia de nuestro país, que volverán lamentablemente a ocurrir si es que prevalece la falta de oídos, la falta de sensibilidad sobre las necesidades del pueblo y la necesidad de solucionar los problemas. De esa forma llegamos al final de Diálogo en Panamericana, agradeciendo la participación de nuestros invitados especiales esta semana. Nos han acompañado y le agradecemos al doctor Carlos Ver en su calidad de analista y ex autoridad de Estado. Muchas gracias también al diputado Jerjes Mercado, diputado del Movimiento al Socialismo, y la participación de don Luis Eduardo Siles como exdiputado del Movimiento Nacionalista Revolucionario. A nombre de la dirección y la planta ejecutiva de Radio Panamericana, quien les habla, Oscar Cruz, agradecemos su sintonía y el compromiso de que el programa retorna la siguiente semana. Gracias por su atención. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.